Bueno, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de la parte teórica de la asignatura. En esta ocasión nos corresponde hablar de las operaciones que podemos realizar con vectores. Si bien vectores es un tema que ya comenzamos a trabajar en las primeras unidades, podemos recordar algunos conceptos. ¿Qué son los vectores? Son segmentos, flechas orientadas que tienen un origen, tienen un extremo, un final, que se encuentran sobre una recta de acción, que la inclinación de esta recta de acción, dada por el ángulo que la recta tiene respecto a una horizontal, nos indica la dirección, que hay un módulo que nos indica a su vez la intensidad de la magnitud vectorial que está representando este vector. Tenemos un sentido y sobre todo hablamos y trabajamos mucho con las componentes de los vectores, que son nada más y nada menos que las proyecciones que los mismos tienen para con cada uno de los ejes coordenados. También vimos que podíamos sumar vectores, ya sea por el método gráfico o por el método analítico. Lo que vamos a ver ahora es otras operaciones con vectores, como por ejemplo ser el producto entre vectores. Y dentro de los tipos de productos, vamos a comenzar con el producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? Es una operación que se realiza para obtener como resultado un número. Es decir, el producto escalar arroja como resultado, justamente como lo dice el nombre, un escalar. ¿Cómo se obtiene ese escalar? Haciendo, por un lado, esta multiplicación entre un vector y el otro vector, este producto escalar, igual a el producto de los módulos de cada uno de los vectores por el coseno del ángulo que forman entre sí los vectores. Acá está representado. Ese ángulo puede ir desde 0 hasta pi. Ahora bien, si vemos este otro esquema que tenemos acá, podemos ver que si iluminamos al vector B desde arriba, este se va a proyectar sobre el vector A. ¿Qué proyección va a ser el vector B sobre el vector A? Será esta distancia o este segmento que yo pueda señalar acá. Si consideramos el ángulo comprendido entre los dos vectores y calculamos su coseno, podemos ver que eso va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector. Por lo tanto, si yo acá despejo b por el coseno de θ, que es el ángulo, ¿qué va a suceder? Obtengo esa distancia o esa proyección. Es decir, que si lo llevo a la fórmula del producto escalar, esto lo reemplazo por esa distancia, entonces a la distancia la despejo desde esta ecuación y obtengo que la distancia es igual a el módulo del escalar que obtenga en esta multiplicación escalar sobre el módulo del vector A. Entonces, el producto escalar nos permite obtener como resultado un número. A su vez, el producto escalar nos permite calcular la proyección de un vector sobre otro vector. Y a su vez, también el producto escalar, a partir de su ecuación, nos permite conocer el ángulo comprendido entre los vectores. Porque si yo de acá despejo el ángulo, despejamos primero el coseno, y después el ángulo lo tenemos por coseno a la menos 1 o inversa del coseno. Pero si ustedes se fijan, tanto para calcular acá esta proyección como para calcular el ángulo, hay datos que tengo y hay datos que todavía no hemos dicho cómo los calculamos. Por ejemplo, para calcular acá esta proyección, el módulo del vector A, si yo conozco cuál es el vector, puedo calcular fácilmente el módulo. Pero este producto escalar todavía no hemos dicho cómo lo calculamos. ¿Bien? Porque solamente sabemos la ecuación. De esta ecuación podemos saber los módulos individuales, al ángulo lo podemos calcular, pero no hemos dicho cómo calculamos esta primera parte. Por eso, si yo voy al despeje del ángulo, ¿qué observo? Que puedo conocer los módulos individuales, pero como les estoy señalando acá, ese producto aún no conocemos cómo se calcula. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese número? Porque esto, el resultado de esto es el número, ese es ese escalar que yo les decía, que se obtiene como resultado. ¿Cómo obtenemos este número que encierro acá en este círculo azul? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, pero antes vamos a ver algunas consideraciones en función de lo que ya sabemos de trigonometría y de las interpretaciones geométricas que podemos hacer de los vectores. Si yo considero dos vectores, por ejemplo el vector A y el vector B, y realizo su producto escalar, ¿a qué va a ser igual eso? Al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman. Pero ¿qué pasa si esos dos vectores son coincidentes? Es decir, que entre ellos forman un ángulo de 0 grados.
¿Cuánto es el coseno de 0 grados? 1. Por lo tanto, cuando yo tengo dos vectores coincidentes o que forman un ángulo de 0 grados entre sí, el producto escalar va a ser directamente igual al producto de los módulos de cada uno de los vectores. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué sucedería si yo ahora multiplico un vector escalarmente por el mismo? Obviamente, un vector con el mismo va a formar un ángulo también de 0 grados. Por lo tanto, acá nuevamente tendré coseno de 0 igual a 1 y el producto escalar nos quedará igual al producto del módulo del mismo vector. Es el módulo del vector al cuadrado. Si esto yo lo llevo y hago el cálculo para la multiplicación entre los versores, ¿bien? ¿Cuáles eran los versores? I, J y K si estoy en R3, y J si estoy en R2. Si yo, por ejemplo, deseara multiplicar el versor J por el versor J, como tenemos acá. Sabemos que el versor J con el versor J van a formar entre ellos un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, coseno de 0 igual a 1. Por lo tanto, acá me quedará módulo de J por módulo de J. Módulo de J al cuadrado. ¿Cuál es el módulo de un vector unitario o de un versor? 1. Por lo tanto, el producto escalar siempre entre versores, el producto escalar entre versores siempre va a ser igual a 1. ¿Bien? Entre versores que sean iguales, ¿no? J por J igual a 1, I por I igual a 1, K por K igual a 1. ¿Qué pasa cuando tengo vectores que son perpendiculares? Con dos vectores sean perpendiculares implica justamente que el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados. Entonces, ¿cómo quedará eso? A por B igual al módulo, al producto del módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman. Si los vectores forman un ángulo de 90 grados, coseno de 90, 0. Por lo tanto, si esto es 0, todo esto se hace 0. Y acá está la principal aplicación o información que me permite conocer el producto escalar. Si el producto escalar entre dos vectores es nulo, es 0, eso indica que los vectores son perpendiculares entre sí. Analicémoslo nuevamente desde el punto de vista de los vectores. Así como yo dije que j por j es igual a 1, ¿qué pasará con, por ejemplo, i por j? Sabemos que los versores son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, i por j será igual a 0, porque son dos vectores perpendiculares. Y dijimos que el producto escalar entre vectores que son perpendiculares es nulo. Entonces, si yo un versor lo multiplico por el mismo, el producto escalar será igual a 1. Y si yo un versor lo multiplico escalarmente por otro versor, el producto escalar será igual a 0. ¿Está claro? Ya van a ver ahora por qué fue necesario hacer estas consideraciones, tanto para los versores como sobre todo determinar esta propiedad. ¿Está claro? Dijimos que nuestra principal incógnita, si recordamos un poco, era conocer este producto escalar, cómo obtengo ese número, ¿bien? Para poder realizar todas las otras aplicaciones que me permite hacer el producto escalar. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer para poder obtener ese número. Vamos a considerar tanto al vector A como al vector B, los vamos a dejar expresados en su forma cartesiana. ¿Qué era la expresión cartesiana de un vector? Era dejarlo expresado como una combinación lineal de los versores. ¿Estamos? En donde los escalares de esa combinación lineal son las componentes de los vectores. Entonces, si al vector A lo dejo expresado de ese modo y al vector B lo dejo expresado de ese modo, y queremos hacer la multiplicación escalar entre esos dos vectores, sería como hacer la multiplicación de dos polinomios. ¿Cómo realizamos la multiplicación de dos polinomios? Simplemente aplicando propiedad distributiva. Entonces, si comenzamos a aplicar propiedad distributiva, por ejemplo, tomamos el primer término del primer factor y lo vamos distribuyendo con cada uno de los términos del segundo factor. Y así vamos a hacer con los tres términos. Vamos a ver el desarrollo de algunos. ¿Está claro? Entonces empecemos. AX versor Y por BX versor Y. Voy a tener por un lado AX por BX. AX por BX es la obtención o la multiplicación de dos números, porque AX es la componente en X del vector A y BX es la componente en X del vector B. Es decir, hacer AX por BX es obtener un número, que lo puedo realizar sin problemas. Ahora,
y por y, el versor y por el versor y, estoy haciendo el producto escalar de dos versores iguales. Eso son lo que vimos antes. La multiplicación escalar de dos versores que son iguales es igual a 1. Por lo tanto, el versor y por el versor y sería igual a 1. Entonces acá me quedará ax por bx. Fíjense qué sucede con los otros términos que tengo acá. AXY por BIJ. ¿Cómo quedará AXY por BIJ? AX por BI es AX por BI. Es componente en X de un vector, es componente en Y del otro vector. Multiplicación de dos números. Lo puedo hacer sin problemas. Entonces, AX y por BIJ, AX por BI sin problemas, y por J. ¿A qué sería igual el versor I multiplicado escalarmente al versor J? Sabiendo que esos dos versores son justamente perpendiculares entre sí. Esa multiplicación da igual a cero, por lo que dijimos antes. Dos vectores perpendiculares, al multiplicarlos escalarmente, da como resultado cero. Por lo tanto, este término se anula en su conjunto. ¿Está claro? Bien, sigamos. AXY por BZK, lo mismo que pasa antes. AX por BZ lo puedo hacer sin problemas porque es la multiplicación de dos números, pero Y por K es igual a cero, porque es la multiplicación escalar de dos versores que son distintos entre sí. Y los tres versores entre sí son perpendiculares. Por lo tanto, esto también daría igual a cero. Y así, por ejemplo, sigamos con el segundo término. AIJ por BXY. Es AI por BX, AI por BX sin problemas. J por I nuevamente sería igual a cero, producto escalar de dos versores distintos entre sí. Sigamos. AIJ por BIJ. Es AI por BI, AI por BI, J por J. J por J es producto escalar de dos versores que son iguales. Eso es 1. Entonces este término queda. Entonces, en conclusión, cada vez que, porque lo mismo después tengo que hacer con el término AZK, va a suceder lo mismo. Cuando multiplique dos versores distintos, se anulará todo el término. Y cuando multiplique dos versores iguales, ese término queda porque esa multiplicación es igual a 1. Y me va a quedar esto. Si yo esta expresión matemática la paso en limpio aquí debajo, ¿qué puedo observar? AX por BX, AI por BI, AZ por BZ. Es decir, ¿cómo obtengo ese número que yo quería obtener acá, que era el producto escalar, que me sirve para escribir acá, para conocer el ángulo, y que me sirve para escribir acá, calcular el número de ese número y calcular esa proyección? ¿Cómo obtengo ese producto escalar, esa multiplicación? Simplemente haciendo la sumatoria del producto de las componentes homólogas de los vectores. Repito, el producto escalar se obtiene haciendo la sumatoria de los productos de las componentes homólogas de los vectores que se están multiplicando. Aquí estábamos trabajando con dos vectores multiplicándose en R3, porque tienen tres componentes, pero si yo estoy trabajando en Rn, es exactamente lo mismo. ¿Bien? Es la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. ¿Está claro? Bien. Entonces, teniendo esa información, puedo conocer el ángulo y puedo saber la distancia. Sigamos. Bien, ¿qué propiedades tiene el producto escalar? La principal es conmutativo. El producto escalar goza de la propiedad conmutativa, es decir, es lo mismo hacer A por B que B por A, que voy a seguir obteniendo el escalar. Propiedad distributiva. ¿Qué sucede con la propiedad distributiva? Lo mismo. Si yo tengo el producto escalar de un vector por la sumatoria de dos vectores, tendré A por B más A por C. ¿Está bien? Lo mismo. Si se multiplica a uno de los vectores por un escalar, el producto escalar de esos vectores también queda multiplicado por ese escalar. ¿Está claro? Obviamente el escalar tiene que ser distinto de cero. Y bueno, y esta propiedad ya la vimos, que es aplicable cuando yo multiplico dos vectores que son iguales y que lo relacionamos con los versores.
Ahora vamos a ver otro producto. El producto que vimos recién era el producto escalar. Una operación sencilla. El resultado era, si resumimos, un número, un escalar, y lo principal que me decía ese resultado era que si es cero, los vectores son perpendiculares. Ahora vamos a trabajar con el producto vectorial. El producto vectorial también se lo llama producto cruz, así como el producto escalar se lo llamaba producto punto, por la forma de escribirlo. Fíjense que el producto escalar siempre la multiplicación la indicamos con un punto, por eso se le llama también producto escalar o producto punto. El producto vectorial se le llama producto cruz porque la multiplicación entre los vectores ahora la señalamos con una cruz. ¿A qué es igual ese producto vectorial? Primera diferencia importantísima. El resultado de un producto vectorial es un vector. Cuando yo hago producto vectorial entre dos vectores, el resultado es un vector. Por ejemplo, si yo multiplico el vector A por el vector B, el resultado es el vector W. ¿Bien? Es decir, como resultado obtengo un nuevo vector. ¿Qué condiciones debe cumplir este vector que yo estoy obteniendo como resultado? El nuevo vector que yo estoy obteniendo como resultado tiene que ser perpendicular al mismo tiempo tanto a un vector como al otro vector. De ese modo termina siendo perpendicular al plano en el que se encuentran los vectores A y B que se están multiplicando. Veámoslo en este esquema en tres dimensiones. Si multiplico el vector B1 vectorialmente por el vector B2, el resultado es este vector perpendicular al mismo tiempo tanto a B1 como a B2. Por lo tanto, termina siendo perpendicular al plano en el que se encuentran tanto B1 como B2. Esa es la principal condición. Ahora, ¿cómo veo la ecuación matemática? La ecuación matemática establece que si yo hago el producto vectorial entre dos vectores y obtengo como resultado un nuevo vector, el módulo de ese nuevo vector es igual a el producto de los módulos de los vectores individuales por el seno del ángulo que forman entre sí esos ángulos. Otra cosa más puedo analizar. Si yo tengo el vector A y el vector B que se multiplican y entre ellos puedo formar un paralelogramo, como también estoy viendo en esta imagen, si tengo el vector B1 que lo multiplico vectorialmente el vector 2 y entre ellos puedo formar un paralelogramo, el área de ese paralelogramo es el módulo del vector resultado. ¿Está claro? El área del paralelogramo es el módulo del vector W. El área del paralelogramo es el módulo de este vector oscuro que tengo acá. Bien, la altura de ese paralelogramo, si ustedes se fijan, lo podemos analizar. Si yo trazo la altura del paralelogramo y considero el seno del ángulo que forma entre sí el vector A con el vector B, el seno del ángulo será igual al cateto opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector B. Por lo tanto, yo puedo decir de ese modo que la altura va a ser igual a el módulo del vector B por el seno del ángulo. ¿Está claro? Entonces, de ese modo, yo mi ecuación de producto vectorial la podría escribir del siguiente modo. El módulo del producto vectorial, que es el módulo del vector resultado, va a ser igual a el módulo del vector A por la altura del paralelogramo. ¿Bien? Ahora, ustedes se preguntarán, puede haber un vector perpendicular, tanto a como a B, como a B1 como a B2, que sea W para allá, pero también puede ser W para acá. Lo mismo acá que está indicado. Un vector perpendicular a B1 y a B2 puede ser tanto ese vector como este otro vector que está acá. ¿Quién define eso? Quien define eso justamente es la regla de la mano derecha. Es decir, este vector W que yo obtengo como resultado es un vector perpendicular tanto a B1 como a B2, pero el sentido hacia donde vaya este nuevo vector dependerá de cómo multiplique yo los vectores. Es decir, aquí no tenemos propiedad conmutativa. El producto vectorial no es conmutativo como si lo era el producto escalar. Entonces ustedes, según la regla de la mano derecha y cómo multipliquen a sus vectores, si hacen B1 por B2 o B2 por B1, el vector resultado apuntará hacia arriba o apuntará hacia abajo. Por ejemplo, si tienen vector B1 y lo multiplican al vector B2, hacen
B1 por B2, el resultado hacia arriba. Pero si ahora hacen B2 por B1, el resultado es hacia abajo. Eso dice la regla de la mano derecha. Vamos de nuevo. B1 por B2, resultado hacia arriba. El vector resultado apunta en su sentido hacia allá. Ahora si yo hago B2 por B1, el vector resultado tiene un sentido contrario. ¿Está claro? Entonces, fíjense acá en la figura. Ya sea haga la multiplicación para un sentido o para el otro sentido, el vector resultado tiene la misma dirección. ¿Está claro? Porque se encuentra sobre la misma recta de acción. Lo que cambia, si hago B1 por B2 o B2 por B1, es el sentido del vector. Bien, entonces, principal aplicación. El producto vectorial no es conmutativo. Avancemos entonces. ¿Qué puedo conocer a partir del producto vectorial? Así como vimos antes en el producto escalar que podemos calcular el ángulo, a partir de la ecuación del producto vectorial también puedo calcular el ángulo comprendido entre los vectores. Si yo despejara acá el ángulo entre los vectores, va a quedar igual a el módulo del vector resultado sobre el producto de los módulos de los vectores individuales. Y el ángulo de despejo simplemente haciendo como inversa del seno. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que sabemos la ecuación, sabemos lo que tenemos que obtener, sabemos que los vectores que se multiplican forman un paralelogramo, sabemos que el área de ese paralelogramo es el módulo de ese vector, pero todavía no hemos dicho cómo obtenemos este vector para después calcularle el módulo. ¿Bien? Porque ya sea que yo quiera despejar el ángulo a partir de esa ecuación, ya sea que yo quiera ver acá la altura de este paralelogramo, o ya sea que yo desee conocer el área de este paralelogramo, necesito saber cuál es este vector. Porque hemos dicho qué dirección tiene, cómo puede ser su sentido, pero no hemos dicho cómo llegar al vector. ¿Qué es cómo llegar al vector? Es calcular las componentes de ese vector. Todavía no lo hemos dicho eso. Sí hemos dicho, sin embargo, algunas propiedades del producto vectorial, como por ejemplo que no es conmutativo, ¿bien? Sí podemos aplicar propiedad distributiva, tanto en un sentido como en otro sentido. No tampoco le es útil la propiedad asociativa. Y algo muy importante también acá. Si el producto vectorial entre dos vectores, ¿qué sucede si al hacer el producto vectorial entre dos vectores, ese resultado es nulo? ¿Bien? Si yo tengo dos vectores que son iguales, ¿qué ángulos forman entre ellos? Tienen un ángulo comprendido de 0 grados. El seno de 0, aplicando la ecuación del producto vectorial, el seno de 0 es 0. Por lo tanto, todo esto se anula. Y obtendría como resultado, al hacer el producto vectorial entre dos vectores que son iguales, como por ejemplo acá yo escribí el caso con los versores, obtendría el resultado igual a un vector nulo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo hago producto vectorial entre un vector con otro vector que son iguales, el ángulo que forman entre ellos es cero, y voy a la ecuación, veo que el seno de 0 es 0, todo esto se anula, entonces la conclusión que yo puedo sacar a partir de esto es que si el producto vectorial entre dos vectores es el vector nulo, quiere decir o bien que se trata del mismo vector, como pasa acá con los versores, o bien se trata de vectores que son paralelos. Bien, pero son dos vectores que son paralelos que si le hacemos coincidir el origen, tendrían un ángulo entre ellos igual a 0 grados. Entonces, principal aplicación. Así como para el producto escalar, si es igual a 0, los vectores son perpendiculares. Si el producto vectorial es igual al vector nulo, o bien se trata del mismo vector que lo estoy multiplicando por el mismo, o bien se trata de dos vectores que son paralelos entre sí. ¿Bien? Esa es la principal aplicación. Y de ese modo también podemos verificar lo que ya sabíamos de vectores que eran paralelos, que simplemente yo podía analizar una proporcionalidad entre las componentes de esos vectores, y si yo veía que había una constante de proporcionalidad entera, decía que eran paralelos. Eso lo puedo corroborar ahora haciendo el producto vectorial entre esos vectores. Bien, entonces bueno, ¿cómo salimos de esa duda? ¿Cómo salimos de la duda de justamente encontrar el vector
para después calcular el módulo, saber el ángulo, saber el área del paralelogramo, saber la altura de ese paralelogramo. ¿Cómo hago para encontrar ese vector resultado? Hacemos lo mismo que hicimos para el producto escalar. ¿Bien? Es decir, dejamos expresados a los dos vectores, como están acá, dejamos expresados a los dos vectores, como están acá, en su forma cartesiana. Y hacemos la multiplicación como si fueran dos polinomios que estamos multiplicando entre sí, aplicando la propiedad distributiva. Empecemos entonces ahora por partes a desglosar cada uno de estos términos. Si yo hago AXY multiplicado vectorialmente por BXY, tengo por un lado AX por BX. Esa X por BX es la multiplicación de dos números, porque recuerden, componente en X del primer vector, componente en X del segundo vector. Luego tengo Y multiplicado vectorialmente por Y. ¿Qué dijimos si hacemos el producto vectorial entre dos vectores que son iguales? Dijimos que ese producto vectorial daría nulo. Por lo tanto, todo este término se va. Ahora fíjense lo que sucede si yo hago AXY por BIJ. AX por BI es AX por BI, multiplicación de dos números. Pero ¿qué pasa si yo hago I por J? Si yo hago I por J, estoy haciendo el producto vectorial entre dos vectores, versores, que son distintos. Hacer I por J, si vemos este esquema, hacer I por J sería encontrar un vector que sea perpendicular a ambos al mismo tiempo. Ese vector perpendicular a I y J al mismo tiempo es el vector K. ¿Bien? Y la convención que establecemos, y que surge justamente también de la regla de la mano derecha, es que si yo hago la multiplicación en el sentido I por J, es decir, en el sentido antihorario, vamos a considerar un sentido positivo para K, que es el vector resultado. Entonces, hacer I por J, como voy en este sentido, vamos a decir que K tiene un sentido para arriba y le vamos a asignar un signo positivo. ¿Bien? Diferente será cuando yo haga J por I. Como verán, el producto vectorial no es conmutativo. Si yo hago J por I, el resultado ya no será K, sino que será menos K. Porque además, si yo hago J por I, estoy yendo en el sentido horario, en un sentido contrario al que dijimos antes. ¿Bien? Entonces, I por J, sentido antihorario, positivo. Sigamos. AX por BZK. AX por BZ es AX por BZ. Y por K. ¿A qué sería igual? Y por K. Y por K. ¿Cuál será un vector perpendicular al mismo tiempo, tanto ahí como acá? Es J. Ahora, ¿será más J o menos J? Si yo hago I por K, ¿en qué sentido voy? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Si yo hago I por K, como estoy viendo acá, si yo hago I por K, estoy yendo en un sentido horario. Ir en ese sentido horario, entonces, justamente, implica que el vector que yo considero acá le tendré que asignar un negativo a su sentido. ¿Está claro? Sigamos. Ya vimos toda la multiplicación para X. Ahora sigamos con AI. AIJ por BKI es AI por BX. AI por BX es J por I. J por I, ya lo vimos antes. J por I, sabemos que es K, pero como ahora estoy yendo en el sentido horario, será menos K. Sigamos. AI por BI, es AI por BI. J por J, producto vectorial de dos versores que son iguales. Todo esto se anula. Sigamos. AI por BZ, es AI por BZ. J por K. ¿A cuánto sería igual J por K? Veamos. Es J por K. Bien. J por K. ¿Qué vector es perpendicular al mismo tiempo, tanto a J como a K? Es I. Ahora, ¿más I o menos I? Veamos. Estoy haciendo J por K. Regla de la mano derecha y sentido antihorario. Si es sentido antihorario, y entonces le asignamos un signo positivo. ¿Bien? Sigamos entonces. Ya terminamos de distribuir a Y. Vayamos ahora a distribuir a Z. AZ por BX.
AZ por BX. K por I. ¿A cuánto sería igual K por I? Hagamos K por I. K por I será igual, si ahora también estoy yendo K por I, estoy yendo en sentido antihorario, sabemos que eso va a ser J. Como así antes, vimos que I por K era menos J. Entonces esto usted lo puede ir deduciendo simplemente al ir haciendo los primeros productos. AZK por BIJ es AZ por BI, AZ por BI, K por J, K por J. ¿A qué sería igual K por J? Si yo hago K por J, estoy yendo en sentido horario. Por lo tanto, el vector resultado que es I, le tengo que asignar un negativo. ¿Bien? Así como antes, J por K fue I positivo. Entonces, se dan cuenta que siempre el resultado se trata del mismo vector perpendicular, pero lo que cambia, según sea el sentido de la multiplicación, es el sentido justamente del vector resultado. Y por último nos queda AZ por BZ, AZ por BZ, K por K, versor K por versor K. Si yo multiplico vectorialmente dos versores que son iguales, esto se anula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar y sacar factor común todos los términos que tengan al versor I, todos los términos que tengan al versor J y todos los términos que tengan al versor K. Y nos van a quedar estos resultados que están acá. ¿Y qué estamos obteniendo acá? No se olviden lo que estamos calculando. Lo que estamos calculando es un nuevo vector que surge de hacer la multiplicación del vector A por el vector B. Es decir, lo que estamos calculando es esto. Lo que estamos calculando es esto. Lo que estamos calculando es esto. Estamos calculando las componentes de ese vector. Porque queremos llegar a ese vector. ¿Por qué queremos llegar a ese vector? Lo vuelvo a decir. Queremos llegar a ese vector porque conociendo ese vector le puedo calcular su módulo. Y al calcular su módulo puedo saber el área de este paralelogramo. Puedo reemplazar en esta ecuación y calcular el ángulo. Puedo saber también la altura de este paralelogramo y demás. Por eso tiene lógica que el resultado acá nos haya quedado expresado de ese modo. Todo esto sería igual a la componente en X del vector resultado, todo esto sería igual a la componente en Y del vector resultado, y todo esto sería igual a la componente en Z del vector resultado. Bien, un modo también de llegar a este mismo resultado, bien, de llegar a este mismo resultado sin tener que hacer esta demostración teórica en cada ejercicio que realice, es resolviendo esta determinante. ¿Cómo resuelvo esta determinante? Simplemente tengo la multiplicación de los dos vectores, bien, si puedo poner acá, bien, la multiplicación de los dos vectores, ubico fila I, fila J, fila K, las componentes de cada vector y simplemente hago el desarrollo por cofactores. Multiplico exactamente como multiplicamos los dos vectores. Hago el desarrollo por cofactores tomando la fila 1 y JK como esa fila que tomábamos, que elegíamos siempre, que lo vimos cuando vimos el método de cofactores, el método de Laplace. Y cuando haga todo ese desarrollo de esta determinante, voy a llegar exactamente a esta misma expresión. ¿Bien? Entonces, un método rápido y práctico de calcular a las componentes del vector resultado es resolviendo esta determinante. Bien. Y nos queda el producto mixto. ¿Qué establece el producto mixto? ¿Cómo podemos calcular el producto mixto entre vectores? Tenemos que realizar primero el producto vectorial entre dos vectores. Acá obtendremos como resultado un vector y este vector resultado lo multiplicaremos escalarmente al vector nuevo, al tercer vector, al vector C. ¿Cómo se realiza esto? Lo mismo que hicimos antes. Dejo expresados a los tres vectores en su forma cartesiana. Realizo por un lado la multiplicación vectorial de A por B, que ya sabemos cómo se hacía, que esto era resolviendo esta determinante. ¿Bien? O demostrándolo teóricamente con estos pasos que están acá. ¿Bien? Obtengo acá como resultado un vector y ese vector que obtengo como resultado lo multiplico escalarmente a este vector C.
multiplicar escalarmente a ese vector C, ¿qué implicará? Implicará que tenga que hacer la sumatoria de los productos de las componentes homólogas de esos vectores. Componente en X del vector este que está acá, es esto que está acá, por la componente en X del vector C, componente en X del vector C, componente en Y de este vector resultado que surge de acá, por la componente en Y del vector C, más la componente en Z de este vector resultado, por la componente en Z del vector C. Y todo esto me va a dar igual a un número. El producto mixto, nuevamente, al igual que el producto escalar, como resultado arroja un número. Entonces, si retomamos, producto escalar arroja como resultado un número. Producto vectorial arroja como resultado un vector. ¿Está claro? De ese vector sé que puedo hacer un montón de cosas más. Y el producto mixto arroja como resultado un número nuevamente. Esto también, pero no, lo puedo resolver resolviendo, valga la redundancia, esta determinante. Sacando el valor de esta determinante, haciendo primera fila, el primer vector, segunda fila, el segundo vector en el producto vectorial, en tercera fila, el tercer vector que surge del producto escalar, puedo resolver esta determinante y llegar al mismo número que llegaría aplicándolo desde acá. Bien, es decir, esta expresión matemática se obtiene resolviendo esta determinante. ¿Y qué obtendremos como resultado? Un número. ¿Qué va a representar ese número que yo obtenga como resultado en el producto mixto? Va a representar el volumen del paralelepípedo que los tres vectores puedan formar en el espacio. Si el vector A lo multiplico al vector B y después lo multiplico escalarmente al vector C, van a formar este cuerpo que denominamos paralelepípedo y el volumen de ese cuerpo sería igual al resultado del producto mixto. Si el resultado de un producto mixto es igual a cero, eso está indicando que los vectores son coplanares. ¿Qué significa que son coplanares? Tanto el vector que multiplico vectorialmente el otro, como el que multiplico después escalarmente, los tres van a estar en el mismo plano. Si los tres vectores están en el mismo plano, de ningún modo pueden formar un cuerpo en tres dimensiones. Por lo tanto, si no puedo formar un cuerpo en tres dimensiones, eso correspondería a un volumen cero, que es lo que correspondería a ser el producto mixto entre los tres vectores. En este caso, si yo tengo un vector que multiplico vectorialmente el otro vector, formo el área del paralelogramo. Y si después a esos dos vectores que los multipliqué vectorialmente, los multiplico escalarmente por un nuevo vector, voy a formar este paralelepípedo y el volumen de ese paralelepípedo sería igual al producto mixto entre los tres vectores. Entonces, resumiendo, el producto escalar me permite obtener como resultado un número. Si ese número es cero, significa que los vectores son perpendiculares. El producto vectorial me permite obtener como resultado un nuevo vector. Bien, ¿cómo es ese nuevo vector? Es un vector perpendicular al mismo tiempo, tanto a un vector como al otro vector que estoy multiplicando. Es perpendicular al plano de los vectores que se están multiplicando. Principal diferencia, producto escalar conmutativo, producto vectorial no es conmutativo. Bien, ahora, ¿cómo calculo ese producto vectorial? Aplicando el regla a la mano derecha, resolviendo una determinante, así como el producto escalar, lo resolví haciendo la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Y el producto mixto, nuevamente como resultado tenemos un número. Si ese resultado es igual a cero, significa que los vectores son coplanares. Así como en el producto vectorial, si el resultado es el vector nulo o es un resultado nulo, indica que los vectores o son nulos o que se trata del mismo vector que estoy multiplicando. ¿Bien? Bueno, este repaso que vimos ahora, este tema que vimos ahora, complementa todo lo que ustedes ya vieron de vectores en la primera parte. Hablar de las operaciones de vectores, justamente lo que me permite es saber el ángulo que forman entre sí los vectores, poder calcular proyecciones ortogonales, poder calcular volúmenes de cuerpos, poder calcular áreas de superficies y demás. De eso se trata. El material, tanto de la unidad de matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones y operaciones con vectores, fue elaborado por mi persona con aportes también de la doctora Natalia Cuello.
Así que bueno, muchas gracias y cualquier consulta a disposición.